Buenas amigos, juntos nuevamente con las mismas ansias de continuar descubriendo la fotografía. Acompáñenme los próximos minutos para conocer lo que el profesor Ramón Cabrales nos va a enseñar sobre la fotografía y otras secciones que ampliarán sus conocimientos sobre esta apasionada manifestación de las artes plásticas. Ya nos encontramos en la primera sección, la historia de la fotografía. A mi lado ya se encuentra el profesor Ramón Cabrales. Bienvenido, profesor. Me decía que estaremos hablando sobre fotografía vanguardista, ¿no? Como en el programa anterior te quedaste pensando, ¿sí? Hablándome de las vanguardias y del cubismo. Bueno, yo pensé, no, vamos a complacer a María Carla. Pues mira, sí, la fotografía, después que surge ya en el siglo XIX, ella camina paralela a todas las demás manifestaciones artísticas y a todos los nuevos géneros y a los nuevos estilos que surgen. Surgen las vanguardias a principios del siglo XX en el mundo de la pintura y también de la arquitectura, ¿no? Porque ahí está todos los Antonio Gaudí allá en Barcelona, etc. Pero también en el mundo de la pintura, porque yo siempre digo que fotografía y pintura van de la mano. No sé por qué hubo rivalidad en una época. Lo que pasa es que la pintura tiene su técnica y la fotografía tiene la suya, pero al final los resultados son los mismos, los géneros son los mismos. Es más, nosotros como fotógrafos tenemos más géneros todavía que la pintura, porque por ejemplo, la fotografía de prensa no existe en la pintura, nosotros la tenemos. Entonces pasa así. Pero cuando surgen las vanguardias, obviamente la fotografía, incluso la vanguardia se nutre de la fotografía, porque el dadaísmo, que es tal vez una de las primeras vanguardias que surgieron allá por aquel con Sara, que es el que la crea, y ¿sabes la palabra dada de dónde viene? No. Pues mira, tú sabes que en alemán y en inglés los niños no dicen papá ni papi, dicen daddy. Y entonces empezaron a ellos decir que era algo nuevo, algo novedoso, y era como que algo que comenzaba, y por lo tanto, dada, daddy, ¿no? De ahí viene la palabra dada. No tiene un significado, no tiene una traducción. Y crean ese movimiento donde utilizan mucho el fotomontaje y el collage. O sea, recortan las fotos y las pegan sobre sus pinturas. Por lo tanto, ahí se mezcla fotografía y pintura de una manera extraordinaria. Todos los dadaístas trabajaron este tipo de fotografía como tal. Man Ray tal vez uno de los grandes dadaístas, fotógrafo norteamericano, estadounidense bien dicho, que trabajó mucho el dadaísmo, después pasó al surrealismo, pero trabajó mucho el dadaísmo, trabajaba mucho el fotomontaje. Incluso Picasso usó el fotomontaje también. Entonces el fotomontaje es recortar imágenes de fotografía o hacer una foto, desmontarla y volverla a montar a partir de sus pedazos. Y se crea imágenes, fotomontaje, que también el cubismo lo usa, porque el cubismo también es crear figuras geométricas y usó mucho el fotomontaje. Pero el dadaísmo es el creador del collage y del fotomontaje. Entonces, hay fotografía dadaísta. Man Ray fue dadaísta, uno de los grandes fotógrafos. Moholy Nagy, otro húngaro, también fue dadaísta. Y es el que introduce incluso la fotografía en las grandes escuelas de arquitectura y de diseño, porque él fue uno de los profesores de la Bauhaus, la famosa escuela de diseño alemana allá de Weimar, que después cuando es el mundo nazi pasa a los Estados Unidos y termina aquí, huyéndole al nazismo. Porque ahí se une diseño y fotografía también. Mira tú cómo la fotografía va haciendo de apoyo a todo. Hoy el diseño no sería nada sin la fotografía. Pero también hay fotografía fauvista. Yo te hablaba en programas anteriores de Franco Fontana. Franco Fontana trabaja mucho el color, la mezcla de colores, porque el fauvismo es eso. Desde luego, en esa época, hacer fotografía fauvista era difícil. Hoy en día ya es muy fácil hacerla. A veces cuando los fotógrafos editan fotografías y la sobresaturan un poco, porque por ejemplo si cualquier fotógrafo te hace una foto a ti con tu vestido rojo maravilloso, obviamente ese rojo está saturado. Pero que cuando lo llevas al mundo de la edición, lo empiezan a subir el brillo y entonces eso hace que se sobresature y como que se sale un poco de lo normal, como que un color que no existe. No me gusta mucho, pero bueno, hay fotógrafos que lo hacen. Entonces hay ese tipo de... Pero tal vez la fotografía
que más llama la atención. Hay dos géneros vanguardistas que son muy usados por la fotografía. El expresionismo, que viene de Munch, y el surrealismo. Y hoy, con los sistemas de edición, son muy factibles para los fotógrafos que les gustan. El expresionismo va mucho más a la expresión sobre todo de los retratos expresionistas, esos retratos de personas ancianas que la vida ha sido muy dura con ellos, muy arrugadas, muy trabajadas, o esos retratos de manos que se ven que fueron manos de campesinos, manos laboriosas, manos de constructores. Sí, que se refleja de que forma se cruda. refleja en, exacto, eso es expresionismo. Claro, hay expresionismo también en el paisaje, porque un paisaje feo, un paisaje lleno de ruinas, lleno de basuras, también puede ser expresionista. El expresionismo crea una sensación de disgusto en la persona que la ve, o de amargura, por decirlo de alguna manera. Me duele que esas cosas ocurran todavía, ¿no? Eso es expresionismo. Tal vez un niño pidiendo una limosna, como en muchos países por ahí ocurre, eso también es muy expresionista. Entonces, ese estilo se usó mucho aquí. También se usa mucho el surrealismo. El surrealismo es, como lo dice, como plantearon los Braque, que fue el creador del manifiesto surrealista, que era sacar el subconsciente, lo que tú no escribes, lo que tú no reconoces ni siquiera tú. Incluso ellos usan algo que se llaman el automatismo, los pintores, ¿no? Que es pinta como la mano te lleve. O sea, la mano va para allá, tú pintas para allá. O sea, sin un plan fijo de lo que tú quieres. En los literatos era muy fácil, porque los literatos empezaban a escribir como unos locos ahí palabras incoherentes y salía una poesía. Eso era surrealismo. Pero el padre del surrealismo, todo el mundo sabe que fue Dalí, Salvador Dalí, con sus relojes derretidos, su ambigüedad sexual en todas sus imágenes, el uso de insectos por todas partes. Bueno, la fotografía se apropia sobre todo de la obra de Dalí. Y hay un fotógrafo, Halsman, Philippe Halsman, que para mí es el surrealista por excelencia, porque además fue íntimo amigo de Dalí. Y si Dalí no tiene más de 50 retratos, casi todos son hechos por Halsman. Hay una foto extraordinaria en que Dalí está tirando unos gatos y tirando un cubo de agua, que es muy surrealista la imagen. Eso fue un invento de Halsman. Y el surrealismo es eso, es llevar incluso tus sueños, tus irrealidades, tu subconsciente a la realidad. Es un género, yo pienso que muy delicado, es un género bastante difícil, pero las fotografías surrealistas son increíblemente buenas. Incluso muchas fotografías conceptuales de las cuales hemos hablado aquí tienen mucho que ver con el surrealismo, porque son cosas que tú dices, bueno, ¿y eso ocurrió así? ¿Cómo es así? Ahí yo tengo un fotógrafo que se llama Jesús Delfino, que me acaba de mandar una foto que es una piedra en un zapato, dentro de un zapato. Y yo dije, ¿qué significa? El problema. Todo el mundo tiene una piedra en un zapato. Y eso también sería conceptual. Conceptual y surrealista. Y surrealista a la vez. Lo que exacto. entonces usted me dice que una tiene que prevalecer para que entonces se diga como tal al género bueno, que es pertenece. que ahí se mezclan. Acuérdate que hoy en día los géneros, los estilos están muy mezclados. Están muy mezclados. Muchísimas gracias, profesor. Nada, seguimos aquí. Seguimos aquí y ustedes también, porque continuamos descubriendo la fotografía. Para que ustedes continúen descubriendo la importancia de la labor del director de fotografía en el cine, hoy les voy a ofrecer algunos datos sobre la vida y la obra del cubano Raúl Pérez Ureta. Raúl Pérez Ureta nació el 13 de agosto de 1942 en Fomento, Santi Espíritus. Realizó estudios de periodismo, especialización cinematográfica y actuación. Comenzó a trabajar en el ICAIC en 1961 como asistente de cámara en el Departamento de Dibujos Animados. En 1965 lo designan camarógrafo del noticiero ICAIC, labor que realizó aproximadamente en 800 ediciones del esperado noticiero.
En 1986 debutó como director de fotografía en la coproducción cubano-colombiana Visa USA del realizador Lisandro Luque. La impronta fotográfica de Raúl Pérez Ureta apunta hacia lo mejor de la cinematografía nacional, con un extenso número de filmes y documentales en su haber. Trabajar junto a importantes directores cubanos, quienes adentran a Ureta como un hábil intérprete del contexto, dotado de una sensibilidad que desnuda con precisión el lenguaje y los mecanismos del cine. En el 2010 fue reconocido con el Premio Nacional de Cine. Raúl Pérez Ureta falleció el 3 de marzo del 2021. Yo vengo de un pueblo muy chiquito, muy chiquito, se llama Fomento, que está en el Escambray Trinitario. Trabajaba de mozo de limpieza en una tienda, pero ganaba 5 pesos al mes. Pero siempre destinaba 1 peso para ir al cine todos los domingos porque el cine me interesó siempre desde niño. Pero nunca pensé en realidad hacer cine. Campesino de pleno Escambray en esa época era un sueño demasiado inalcanzable. Cuando triunfó la revolución, no éramos combatientes, pero sí habíamos cooperado en algo y nos reunieron, nos dijeron muy jóvenes, 17 años, que si queríamos venir a La Habana a estudiar una carrera militar, cualquiera, piloto, no sé qué, embajador, en fin. Pero a mí no me interesó ninguna de esas propuestas. No tenía el rigor de la vida militar, no, excepto. Y entonces vine con un compañero de trabajo de la tienda y nos conseguimos trabajo en una tienda aquí en La Habana, en Infanta, entre Neptuno y San Miguel, frente al Cine Infanta. Lo que procuró que yo iba todas las noches al Cine Infanta, porque me quedaba cruzar la calle. Cerca de ahí, de esa casa, vivía el papá de Pedro y Julio García Espinosa, que tenía una mueblería en Neptuno, que se llamaba Aspasia, y un día me dijo, esto se va a acabar. Las cosas particulares van a acabar. En el ICAI hace falta gente, ¿por qué no te llegas al ICAI y llenas una planilla? Se fue mediados del 60, fui hasta el ICAI, llené la planilla, tuvieron como 3 meses para llamarme, casi ya a finales del 60 es que me llaman y lo único que ya quedaba para trabajar en el ICAI era en dibujo animado. Un día, año 65, hubo un problema con un sonidista que tenía el noticiero, no sé las razones por las que fueron, y Santiago Álvarez, que dirigía dibujo animado, el noticiero, Enciclopedia Popular, sí, era como el guía, llegó y dijo, necesito un sonidista para las 7 de la noche, 4 de la tarde, y yo levanté la mano. Y me dijo, ¿tú? ¿Y qué tú sabes de sonido? Y yo, bueno, nada. Digo, mira, vete a Prado y que un compañero que todavía trabaja en el ICAI te enseñe algo ahí de la grabadora y a las 7 de la noche en la puerta del ICAI. Y ahí me quedé en el noticiero haciendo primero sonido y después sonido y cámara y después al final ya cámara nada más. Y ya estamos en la segunda sección para conocer los géneros y estilos de la fotografía. Acá tengo al profesor Ramón Cabrales nuevamente conmigo y me dice que vamos a hablar de la fotografía de las bodas y los 15. Sí.
Bueno, Sí, le digo que sí, ya yo porque 15 es un tema pasé. bastante escabroso, es un tema bastante Los escabroso. 15 ya yo lo pasé hace un poquito, Pero no tú estás de tanto, 15 todavía. pero la foto de las bodas se la tengo que enseñar, mis fotos Ah, de la boda. Así que está bien. No, dígame. pero está la posboda, podemos volverlas a Ah, hacer. perfecto. Sí, hay una cosa que se llama posboda, que es repetirla de nuevo. Vestida Pues, de novia y todo. vestida de novia, pues Sí, este mismo sí, año lo hago. sí. Mira, ¿por qué escogí este tema para hablar en este programa? Porque es un tema en Cuba, sobre todo los 15, en las bodas hay que hacer fotografía. Si no hay fotógrafo, no hay boda. Y si no hay fotógrafo, no hay 15. Eso es lógico. Sobre todo los padres, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a veces yo pienso, lo digo por la cantidad de estudiantes que han pasado por mis aulas, que los fotógrafos de comerciales, porque realmente son fotógrafos comerciales, son fotógrafos que trabajan para cobrar su trabajo, ese fotógrafo es comercial. La boda de 15, de bodas y de bautizo, es fotografía comercial, se cobra. Este tipo de fotografía normalmente en años anteriores, muchos años atrás, se hacían los estudios fotográficos. ¿Por qué? Porque en el estudio fotográfico los fotógrafos tenían las condiciones idóneas para hacer grandes fotografías de boda o de 15 o de bautizo por las iluminaciones artificiales. Después de los años 60, 70 para acá, como que los estudios fotográficos en Cuba comienzan a desaparecer desde el punto de vista artístico y comercial y quedan más bien para hacer fotografías de carné, fotografías para cosas de estas, ¿no? Realmente yo pienso que fue algo negativo en ese momento, que se perdiera ese tipo de fotografía, porque realmente si buscamos por ahí la foto de nuestras abuelas casándose o de nuestras madres casándose, son fotos preciosas en esos estudios. Con aquella, había Joaquín Bles, era un importantísimo fotógrafo de boda de la República, el más importante fotógrafo de la República. Estaba Arman, estaba Narci, que hacían fotografías increíbles, donde usaban mucho el glamour, pero sí, eran fotos preciosas. Después ya las bodas y los 15 comienzan a hacerse en las casas. Eso hace que pierda mucho calidad artística la imagen, porque las casas no tienen las condiciones de iluminación que pudiera tener. También, bueno, hay personas que tienen un poder económico un poquito mejor y pueden alquilar un local, pero tampoco es un lugar adecuado para hacer fotografía. También existe lo que llamamos hoy la fotografía en la calle, o sea, fotografías de boda y de 15 que se hacen en la calle. Pero lo que más me preocupa a mí de la fotografía de boda en Cuba y los 15 ahora es la repetición. Hoy en día, por suerte, si están surgiendo de nuevo los estudios, hay una gran cantidad de fotógrafos que se están dedicando a esto, porque la gente necesita dejar constancia, sobre todo la fotografía de niños, que es parte de la fotografía comercial, y hay estudios que se han dedicado nada más que a fotografiar niños. Otros nada más se han dedicado a hacer fotografía de 15. Otros hacen las dos cosas, pero bueno, empiezan a surgir los estudios. Y ya sí, a veces hay algunas secciones que se hace en el estudio como tal. Pero esa repetición de que sobre todo veo muchos en las quinceañeras, yo quiero mis fotos de 15 igual que los de fulanita, ahí se pierde la originalidad. Es cierto. Y el fotógrafo de 15 y de boda tiene que ser un artista, porque la fotografía comercial se paga muy bien y usted tiene que hacer una obra de arte para esa persona que está confiando en usted. Tiene que ser una foto muy bien hecha. Incluso se están usando las mismas locaciones, las mismas Exacto, poses. esa Plaza de las Palomas, ese malecón, ese convertible, ya eso está más que manido, ¿no? Entonces realmente los fotógrafos deben de buscar originalidad en su foto. Yo tengo un amigo fotógrafo en Santi Espíritu, creo que es uno de los fotógrafos más avanzados, esto es arquitecto además, tiene un buen conocimiento de la historia del arte, Álvaro Brunet, que su estudio, él es el que decide el tipo de fotografía que lleva la muchacha. Porque hay niñas gorditas, hay niñas flaquitas, hay niñas más oscuritas, hay niñas más claritas, y eso tiene que ver con el vestuario, tiene que ver con una serie de cosas, porque esa fotografía es una fotografía donde incluso en la fotografía de boda y de 15 hay dos cosas, o hay más cosas, porque en una fotografía de boda tú tienes retrato, fotografía de moda, fotografía de grupo, o sea, varios tipos de fotografía dentro de una sola. Claro, es fotografía de boda, pero estás incluyendo otros géneros ahí. El retrato de la novia, el retrato, la fotografía de pareja, que es un tipo de fotografía, el two-shop, como dicen los americanos. Two-shop. Two-shop. Entonces, eso hay que hacer original. Yo les recomiendo, sobre todo a los fotógrafos comerciales, que estudien fotografía, que tengan una teoría de la fotografía, que sepan de semiótica, que sepan de historia del arte, que busquen
a los grandes fotógrafos de boda del mundo, que los hay, con grandes premios, las grandes asociaciones de fotógrafos, para que vea cómo se trabaja. Mira, una fotografía de boda en cualquier parte por ahí tiene 4 etapas en general. La fotografía en la casa de la novia, hoy se usa también en la casa del novio. Son fotografías más abiertas, pero son fotografías donde el fotógrafo se puede lucir para hacer las fotografías de detalle que no puede hacer en otro lado, como fotografiar tal vez los anillos, o fotografiar los zapatos antes de ponérselo, o el vestido colgado antes de ponérselo. Son fotos que nada más se pueden hacer ahí. Está lo que es la fotografía de la ceremonia en sí, que bueno, hay quien se casa por la iglesia, hay quien se casa por lo civil, aquí en Cuba por el Palacio de los Matrimonios, y son fotos también siempre muy similares, ¿no? Bueno, la iglesia es un poco más rimbombante, la iglesia necesita, a veces no tenemos las luces necesarias, se necesitan 2 fotógrafos para que las iglesias son grandes y haya diferentes tipos de cosas. Pero ya esos son aspectos técnicos. Y hay una tercera que no puede faltar en una boda, que es lo que se llama la sección artística, donde el fotógrafo se lleva, y esto te lo que estoy diciendo para ellos se puede aplicar un poco para las quinceañeras también, se lleva a la pareja al lugar donde se decida por conveniencia entre fotógrafo y la pareja. Bueno, puede ser en exteriores, puede ser en un estudio, puede ser en el lugar donde se dieron el primer beso, puede ser en la calle donde se conocieron, un lugar que para ellos significa algo, o que sencillamente sea un lugar hermoso donde ellos quieren hacer sus fotos de recuerdo. Artísticas, ahí no se puede meter nadie, ahí es el fotógrafo el que crea, ahí es el fotógrafo el artista. No y puede estar la madre diciéndole, hazle esto, hazle aquello. No, suéltale el pelo. No. Ahí es el fotógrafo el que lo crea todo como tal. Entonces, hoy en día se usa mucho un tipo de boda que es el fotoreportaje. De la misma manera que se hace un fotoreportaje periodístico, se hace un fotoreportaje de boda, que es muy usual. Se hace un convenio entre la pareja y el fotógrafo y tú dices, no hay fotos posadas, a no ser las necesarias, con la familia. Ajá, serían espontáneas y, por ejemplo, ir llevando toda la boda. Ellos no miran al fotógrafo. Ellos se casan, ellos se divierten, ellos hacen todo lo que tienen que hacer sin pensar que hay un fotógrafo. Y el fotógrafo está detrás de ellos buscando las mejores imágenes. Tienes que ser muy buen artista para lograr imágenes impactantes. Así que mira, vamos a hacer una posboda y te vamos a hacer un reportaje. Me parece muy bien y me tiene que hacer una foto reportaje. Muchísimas gracias, profesor. Le tomo la palabra. Seguro. Amigos, nosotros acá continuamos descubriendo la fotografía. Otra de las características de la fotografía es que es un medio reproducible. Cuando ya se ha tomado la fotografía, se pueden hacer copias de ella. Conozcamos a otro ilustre fotógrafo. José María González Álvarez fue un fotógrafo nacido el 18 de octubre de 1916 en Las Tunas, conocido artísticamente como Tito Álvarez. En 1940 comenzó sus estudios en el Conservatorio de La Habana y hasta el 1961 trabajó como cantante de tangos y boleros en radio y televisión. Su interés por la fotografía lo llevó a estudiar en el Club Fotográfico de Cuba, al que se asoció en 1950. Más tarde, perfeccionó su técnica al realizar un curso de composición fotográfica y a partir de 1962 se dedicó profesionalmente a la fotografía. Primero en la empresa de grabaciones disqueras, más tarde en el Ministerio de Cultura y en las revistas Revolución y Cultura. Su obra se caracterizó por reflejar al hombre en su medio, reflejó gráficamente los acontecimientos culturales, realizó secuencias de retratos a los artistas e intelectuales más importantes del país. Obtuvo importantes premios nacionales e internacionales de fotografía y sus obras se encuentran en numerosas colecciones permanentes en museos e instituciones dentro y fuera de Cuba. Falleció el 25 de septiembre del 2002. Ser cubano es un individuo un poco indolente, un poco indiferente a esas mismas dificultades que te digo, lo cual hace que sea
bastante feliz. Lo determinante en toda actividad, tanto artística como de otra naturaleza, es el talento. Sin talento nadie puede hacer nada, por mucho amor que tenga y mucha vocación, porque la vocación es una cosa y las posibilidades de creación son otras. El otro día un muchacho joven que empezaba en la fotografía viene y me dice: ahora sí voy a hacer fotos, porque me acabo de comprar una cámara de tal marca, que es lo último, súper sofisticada, y esa cosa. Acabo de comprar, le digo: ¿y compraste el fotógrafo también? Por poco me mata, pero no me quedó más remedio que decírselo. El pueblo cubano creo que tiene una cultura bastante avanzada en cuanto a la fotografía, porque inclusive vas por la calle con la cámara y dices: tírame una foto, y te quieren posar y toda esa cosa. He leído mucha poesía, desde García Lorca a todos una serie de autores de otra índole también, más románticos. El amor es lo más sublime que hay, siempre que sea correspondido. Una mujer, por despecho, por placer, enterró en un jardín un coco seco mojado en carmín. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que me acompañen la próxima semana para juntos continuar descubriendo los secretos de la fotografía.